Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cita previa cada viernes para ir conociendo, concretamente seguir conociendo todas las especialidades que conforman el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro. Hoy vamos a conocer concretamente la unidad de traumatología. Va a hablar concretamente de la misma el doctor Eduardo Morales. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a introducirnos un poco, concretamente en esta especialidad de traumatología, conociendo la composición actual del servicio de traumatología que se encuentra en el Hospital Costa de la Luz y cómo concretamente organizan su actividad. Bueno, actualmente el servicio de traumatología lo componemos ahora mismo 6 especialistas. La actividad la desarrollamos fundamentalmente en 2 áreas. Una primera área que sería lo que es nuestro trabajo desde el punto de vista programado, que serían las consultas. Generalmente tenemos del orden de 2-3 consultas diarias, a veces, la mayoría de las veces en horario de mañana y tarde, y luego tenemos una actividad programada de quirófano, generalmente como mínimo un quirófano al día, aunque depende un poco de la demanda. Y luego pues desarrollamos una actividad de urgencias, que sería una cobertura de las urgencias durante 24 horas mediante un servicio de guardias localizadas. ¿Cuál es la procedencia de los pacientes a este servicio? Los pacientes que nosotros vemos aquí en el hospital fundamentalmente vienen de las compañías médicas aseguradoras, ya que el hospital pues, bueno, tiene un concierto con la totalidad de las mismas. Luego también vemos una gran cantidad de pacientes debido a los conciertos que tenemos con la mayoría de las federaciones deportivas. También vemos pacientes en relación con la unidad de tráfico, el servicio de atención al accidentado de tráfico que tenemos, y luego llevamos a cabo también una asistencia, sobre todo en lo que es el tema de urgencia, desde el punto de vista de lo que son los accidentes laborales, ya que el hospital pues, bueno, también tiene un concierto prácticamente con todas las mutuas de accidentes laborales. ¿Qué patologías atienden en sus consultas? ¿Podría describirnos brevemente su cartera de servicios? Vale, mira, la cartera de servicios realmente es una cartera muy amplia. Por supuesto, lo que sería toda la patología traumatológica, ¿no? Lo que es el ámbito de la fractura, y luego desde el punto de vista más ortopédico, pues bueno, vemos patologías de todo tipo, lo que es patología de miembro superior, lo que sería hombro, codo, muñeca y mano. Bueno, luego también veríamos patología de rodilla, cadera, pie, tobillo y por supuesto patología raquídea, ¿no? Lo que sería la columna vertebral. Una parte también importante de nuestras consultas está dedicada a lo que sería la traumatología y la ortopedia infantil y también lo que sería la traumatología deportiva. Y con respecto al servicio de atención al accidentado de tráfico que nos comentaba anteriormente, ¿cuál sería su funcionamiento y su organización? Vale. Bueno, el servicio de atención al accidentado de tráfico nace realmente a raíz de la adhesión del Hospital Costa de la Luz al convenio de atención al accidentado de tráfico, que se tiene pues con prácticamente la totalidad de las compañías aseguradoras de tráfico. Entonces eso nos lleva a que realmente en el hospital podamos dar una cobertura universal a todo aquel accidentado de tráfico, bien sea por un accidente de moto, coche, independientemente de la culpa. Nosotros pues bueno, tenemos la potestad de darle una asistencia completa, por supuesto gratuita, integral, que va desde el primer momento de la urgencia, cuando el paciente tiene el accidente, puede venir perfectamente a la puerta de urgencias del hospital, hasta lo que sería posteriormente pues, su seguimiento en consulta, su tratamiento generalmente en el servicio de rehabilitación o incluso en aquellos casos en los que la patología, por ejemplo, es más grave, pues bueno, tiene una cobertura completa de lo que sería un ingreso, la necesidad de una supuesta intervención quirúrgica, pruebas complementarias, etcétera. ¿Y cuáles son las patologías de esos pacientes? Hombre, esos pacientes, aunque puede venir derivado de un accidente de tráfico, como puedes entender, cualquier tipo de patología, lo que con más frecuencia vemos a raíz de un accidente de tráfico es la patología cervical, lo que se llama un latigazo cervical o, mejor dicho, un esguince raquídeo, ¿no? Eso es la patología que con más frecuencia se ve en esos pacientes. ¿Y cuáles son las patologías que con más frecuencia se encuentran en la consulta del especialista de traumatología? Hombre, la variedad de patologías realmente es importante, lo que pasa que, hombre, si hablamos un poquito así por las que son más frecuentes, podríamos decir que nuestros caballos de batalla fundamentales pues pueden ser el dolor de espalda,
la patología dolorosa articular derivada fundamentalmente de la artrosis. Luego también hay mucha patología de pie y luego lo que sería también pues la traumatología y la ortopedia infantil, y luego también las lesiones deportivas son también frecuentes en consulta. ¿Qué puede comentarnos del dolor de espalda? Bueno, el dolor de espalda realmente puede ser casi la causa más frecuente de consulta en la traumatología del hospital. El dolor de espaldas puede tener en cuenta que, aunque es más frecuente sobre todo en pacientes por encima de los 30-40 años, puede afectar incluso a niños o adolescentes. Y bueno, realmente es por eso, ¿no? Es una patología muy frecuente. ¿Es la más frecuente, la que más sí, se trata, prácticamente la más frecuente, ¿no? Ajá. ¿A quién afecta con frecuencia los dolores de espalda? Ya te digo, afecta prácticamente a toda la población. ¿Y en el trabajo hay un colectivo de trabajadores? No hay nadie en concreto, podríamos decir, que a lo largo de su vida no haya consultado, no haya dicho en algún momento que le duele la espalda, ¿no? Y las causas son muy variables. Las causas pueden ser, hombre, desde causas agudas, como puede ser, pues, lógicamente, un traumatismo, o bien una sobrecarga derivado de una patología laboral o de un accidente deportivo, o bien ya causas así más crónicas, como pues puede ser simplemente el sobrepeso, el sedentarismo, el no tener una actividad física más o menos mantenida, y luego ya patologías propiamente de la columna vertebral, ¿no? Patologías del disco, patologías vertebrales, patologías inflamatorias, ¿no? Ya eso hay una variabilidad muy importante de causas. ¿Cómo lo prevenimos y cómo lo tratamos? Hombre, la prevención fundamentalmente al principio son medidas higiénicas, es decir, debemos de evitar posturas inadecuadas en el trabajo, sobreesfuerzos en el trabajo o en la actividad deportiva. Ya luego, hombre, el tener un peso adecuado, como he dicho antes, es muy importante, y como consecuencia, pues bueno, también una dieta, ¿no? Una dieta adecuada. Ya lo que sería el tratamiento, aparte de esas medidas higiénicas, pues bueno, contamos con la batería normal de tratamiento médico, pues eso, los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares y por supuesto la fisioterapia, ¿no? El servicio de rehabilitación en este caso cuenta con muchos pacientes derivados por nosotros debido a un dolor de espalda. Doctor, ¿qué es realmente la artrosis? La artrosis realmente es un proceso degenerativo. La artrosis es un envejecimiento de la articulación. Lo que se produce realmente, cualquier articulación realmente está formada por la unión de dos huesos que forman en sí la articulación, y entonces cuando se produce un deterioro, un desgaste a nivel del cartílago articular que recubre esa articulación, pues es cuando se produce lo que llamamos la artrosis. ¿Y con qué frecuencia afecta a la población? La artrosis, según la sociedad, incluso la Sociedad Española de Reumatología, nos habla de que la artrosis realmente afecta prácticamente más del 40% de la población, aunque realmente en mujeres el porcentaje quizás podría estar un poquito más alto, por encima del 50%. ¿Y cuál es la función del cartílago en la articulación? La función del cartílago, si quieres, mira, te muestro un poquito. Esto sería una rodilla, esto es un modelo anatómico. El cartílago realmente, como os decía, lo que hace es cubrir los extremos óseos que forman la articulación. En el caso de la rodilla, por ejemplo, estaría conformada por el fémur y por la tibia. Entonces, todo esto que vemos en azul sería cobertura de cartílago articular. El cartílago articular fundamentalmente tiene dos funciones. Una de amortiguación a nivel de tibia y fémur, en este caso en la rodilla, para, como quien dice, mejorar un poquito lo que serían las cargas axiales a nivel de la articulación, y luego fundamentalmente lo que favorece es que el roce de un componente con otro a nivel de la articulación pues sea un roce mucho más suave, un poquito más fluido, y esa es la función fundamentalmente del cartílago. ¿Causas que provocan la artrosis? Las causas, hombre, podríamos hablar por un lado de lo que sería una artrosis primaria. Una artrosis primaria es la que se produce en todos los pacientes como consecuencia del paso del tiempo, del envejecimiento fisiológico de la articulación. Entonces ahí, hombre, por supuesto estaría también influenciado por la existencia otra vez de un sobrepeso, por a lo mejor
trastornos a nivel de la articulación, en el eje de la articulación, es decir, por ejemplo, una rodilla vara, que es lo que llamamos las personas que tienen las piernas un poquito arqueadas, pues tienen una mayor compresión a nivel de la zona interna de la rodilla y eso, por ejemplo, les va a predisponer a tener una artrosis de rodilla. Y luego podríamos hablar también de lo que son las artrosis secundarias. Las artrosis secundarias son las que se producen de forma prematura. ¿Y por qué? Pues generalmente suelen ser artrosis post-fractura. Cuando un paciente, por lo que sea, tiene una fractura que afecta a la articulación y cualquiera de esos extremos articulares, por ejemplo en la rodilla como hablábamos, el fémur o la tibia, cuando consolida la fractura no hay una congruencia adecuada a ese nivel, eso va a hacer que ese roce sea un roce inadecuado y provoque que se produzca un deterioro prematuro en el cartílago. Luego ya hay otras enfermedades, pueden ser enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias, que también pueden provocar esa artrosis prematura, ese desgaste prematuro del cartílago articular. ¿Es cierto que la artrosis es hereditaria? Hombre, hay un cierto componente hereditario, sí es cierto que hay un cierto componente hereditario, lo que no me atrevería yo tampoco es a decirte en qué porcentaje no condiciona la aparición de la artrosis la herencia, ¿no? ¿Prevención y tratamiento para ello? Hombre, la prevención pues quizás similar a lo que hablamos antes con el dolor de espalda, sobre todo un peso adecuado, es lo más importante, evitar actividades que sobrecarguen la articulación y luego pues bueno, hay muchas terapias, como puede ser ahora mismo están muy de moda también, medicaciones que se llaman los protectores del cartílago, que hablan que pueden retrasar un poquito la progresión de la artrosis o incluso también las infiltraciones con ácido hialurónico. Vamos a seguir hablando un poco de las patologías. En esta ocasión vamos a comentar un poco acerca del hombro doloroso. Háblanos un poco del hombro. Bueno, el hombro doloroso es una patología también muy frecuente en la consulta, aunque te puede llegar un paciente con un dolor de hombro pues de un origen agudo, pues por un traumatismo, por un sobreesfuerzo momentáneo que haya hecho y que te viene diciendo me duele el hombro desde ayer, lo normal es que el paciente con dolor de hombro nos cuente una historia un poquito más insidiosa, un cuadro un poquito más subagudo. Nos habla de que le está doliendo el hombro pues hace unos días, hace unas semanas, generalmente no identifica una causa traumática clara que le haya provocado el dolor y es un dolor de características, pues bueno, generalmente inflamatorias, es un dolor de predominio nocturno, el paciente cuenta que le duele más por la noche y es un dolor muy invalidante desde el punto de vista de la movilidad a nivel del hombro. ¿Y sus causas? Las causas, como te digo, hombre, pueden ser también variables, ¿no? Pero fundamentalmente, como te decía, en el cuadro subagudo de dolor de hombro, generalmente se produce como consecuencia de un proceso inflamatorio degenerativo a nivel del manguito rotador. Si quieres te explico un poco aquí sobre el modelo anatómico. Esto sería un hombro normal, entonces generalmente cuando hay una inflamación del manguito rotador, el manguito rotador es el conjunto de tendones, que en este caso serían estos tendones que vemos aquí, que forman la cófea de los rotadores. Estos son los tendones que fundamentalmente nos permiten realizar la mayoría de movimientos a nivel del hombro. Entonces, generalmente se produce una inflamación de estos tendones como consecuencia de lo que se llama un síndrome subacromial. El síndrome subacromial se produce porque la distancia entre el acromion, que sería esta zona, el techo óseo a nivel del hombro, y la cabeza humeral disminuye por diferentes razones. Eso provoca lo que llamamos un impingement subacromial, que lo que consiste es que cada vez que nosotros realizamos determinados movimientos, gestos con el hombro, se produce ese roce anómalo, ese roce inadecuado entre el tendón y el techo óseo. Eso va a provocar inicialmente una inflamación del tendón, lo que llamaríamos una tendinitis, pero el problema es que cuando el proceso se cronifica, el tendón poco a poco va degenerando, va perdiendo calidad y puede llegar incluso a producirse una rotura tendinosa. ¿Su tratamiento, doctor? El tratamiento generalmente en un hombro doloroso suele ser inicialmente un tratamiento conservador. Lo que hacemos es decirle al paciente que evite aquellas posturas o aquellas actividades que le desencadenan el dolor. Por supuesto, pues bueno, asociamos también antiinflamatorios, también el papel de la fisioterapia al principio es importante, e incluso a veces también utilizamos infiltraciones locales,
normales, con corticoides, anestésico local. Generalmente con eso la mayoría de las veces el paciente suele mejorar. Ya solo en aquellos casos en los que o bien el paciente no mejora, o bien, aunque tienen una mejoría transitoria en el tiempo con este tratamiento, vuelven a recaer y vemos ya que hay una tendinopatía crónica o incluso una rotura, tenemos que llegar muchas veces a la opción quirúrgica, ¿no? Que generalmente es a través de la artroscopia, de hombro. Otra patología, la ciática. La ciática, bueno, dentro del dolor de espalda, la ciática realmente es una radiculopatía, es decir, cuando hablamos de una radiculopatía estamos hablando de un dolor referido, es un dolor que aparece a lo largo del miembro, pero que realmente su origen está a nivel de las raíces nerviosas de la columna lumbar. El paciente con ciática o con lumbociática se queja generalmente de un dolor a nivel de columna lumbar, que se irradia generalmente hacia la nalga, a la cara posterior de la pierna, pero que incluso hay casos en los que llega hasta la punta del dedo gordo, hasta el pie, ¿eh? Y bueno, esa ciática muchas veces incluso va asociada a debilidad muscular, a trastornos de tipo sensitivo, es decir, son zonas de acolchamiento, de adormecimiento en la pierna. Pero como te digo, realmente suele estar en relación con una patología a nivel del disco intervertebral. ¿Qué lo provoca? La patología en el disco intervertebral, pues bueno, generalmente lo que os digo, lo que suele haber ahí es lesiones a nivel del disco, que el disco, si queréis, os lo explico aquí también un poco. ¿El disco para qué sirve? El disco intervertebral es como una especie de almohadilla que tenemos entre vértebra y vértebra. Si esto fuera la columna vertebral, tenemos que, como sabéis, está compuesta por vértebras, entre las cuales están estas estructuras. Estos son una especie de discos de carácter fibrocartilaginoso, que lo que hacen es una función amortiguadora en todas las cargas axiales a nivel de la columna, pero también tienen una función que le permiten a la columna tener la flexibilidad que nos permite, pues, hacer las rotaciones, flexiones, extensiones que hacemos en nuestra vida normal. El problema, ¿cuándo ocurre? Pues, aunque hay casos en los que se producen hernias de disco de forma aguda, la mayoría de las veces las hernias de disco son un proceso degenerativo, un proceso crónico, que se produce porque este disco intervertebral va perdiendo poco a poco elasticidad, va perdiendo las características fisiológicas que en una persona normal joven tienen, y esa pérdida de elasticidad va a provocar muchas veces que se produzca un debilitamiento en la pared del disco, lo que se llama el anillo fibroso. Cuando ese disco pierde esa elasticidad, muchas veces se abomba y se produce lo que hablamos de degeneración discal o protusión discal. Y luego hay veces en los que en los casos ya más graves se produce una rotura del anillo fibroso, de la pared, y la salida de parte del contenido del anillo al exterior, que sería lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto sería un poquito la hernia de disco. ¿Cuál es realmente el problema de la hernia de disco? El problema de la hernia de disco no es en sí la hernia, sino, como veis aquí, esto es la médula espinal, y estos son las raíces nerviosas que salen de la médula espinal y que conjuntos de ellas conforman los nervios, como es el nervio ciático, que van hacia la pierna. Esas raíces son muy sensibles, entonces simplemente la pequeña irritación que produce esa hernia de disco al rozar con la raíz nerviosa provoca el dolor referido, el dolor irradiado. Por eso, aunque realmente el paciente muchas veces se queja de un dolor en la pierna, de un dolor incluso en el pie, el problema lo tenemos muchas veces en la columna lumbar. ¿Y su tratamiento, doctor? El tratamiento, al igual que en el resto de patologías, lógicamente siempre intentamos que sea conservador, como es el reposo, la fisioterapia, la terapia médica, pero desgraciadamente muchas veces no conseguimos con esto solucionar el problema por completo y tenemos que recurrir a veces a la cirugía, ¿no? Las causas de los dolores de pies. Bueno, el dolor de pie también es algo bastante frecuente en la consulta. Generalmente el dolor de pie se produce por una alteración en la morfología normal de la bóveda plantar. En condiciones normales nosotros tenemos un arco plantar normal que cuando se ve modificado por la razón que sea, por ejemplo gente que a lo mejor tiene un pie cabo, que son las personas que tienen por ejemplo un poquito más de puente de lo normal, pues eso lo que provoca es que realmente se produzca una redistribución del peso a nivel del pie, de manera que se sobrecargan determinadas zonas que en condiciones normales no deberían de producirse esa sobrecarga.
Generalmente en el pie cabo pues se produce una sobrecarga a nivel anterior que provocaría lo que habitualmente llamamos una metatarsalgia central, son los dolores típicos de pie que provocan durezas en la planta del pie, o dolores a nivel, por ejemplo, del talón, que sería lo que llamamos una fascitis plantar o que vulgarmente se llaman espolones calcáneos. Luego ya también hay una gran variedad de patologías ya por deformidad en el pie, como es lo más típico el juanete, el dedo en martillo, etcétera. Y luego también por artrosis de las pequeñas articulaciones del pie, ¿no? La patología, la verdad, que es muy variada y, bueno, muchas veces muy invalidante para el paciente. Nosotros, de todas maneras, contamos aquí en la unidad con el doctor Rodríguez Ferrol, que la verdad que no solo a nivel de Huelva, sino a nivel de Andalucía, es un referente importante en toda la patología de pie y tobillo. ¿Las causas más frecuentes en las consultas infantiles cuáles son? Bueno, los niños, nosotros tenemos una colaboración bastante estrecha con el servicio de pediatría del hospital. Ellos, lógicamente, todas las patologías que detectan y que creen subsidiarias de valoración por nuestra parte, lógicamente nos la mandan. Pues nosotros también, en cierto modo, hacemos también una consulta, lo que se llamaría la valoración del niño sano, ¿eh? Entonces nosotros, por ejemplo, en el recién nacido, es muy típico que valoremos recién nacido para temas fundamentalmente de despistaje de displasias de cadera, pequeñas deformidades en los pies, como a lo mejor son pies zambos, pies en balancis leve, las típicas tortícolis congénitas que aparecen en los niños en el nacimiento. Luego ya en niños un poquito más mayores, niños de en torno al año, año y medio, que es cuando el niño empieza a andar, es muy frecuente también las consultas por parte de los padres típicas de pues el niño es que se cae mucho, el niño mete un pie, eso generalmente son trastornos torsionales a nivel de la cadera que generalmente con el crecimiento se van resolviendo solos. Y luego, pues bueno, también los típicos pies planos, que muchas veces nos vienen remitidos de los colegios, porque en los controles que le hacen en los colegios le detectan el pie plano, o la consabida escoliosis, la cadera un poquito más alta que la otra, todo eso son patologías que con frecuencia vemos en consulta. ¿Y en lesiones deportivas cuáles son las más frecuentes? Bueno, los deportistas, bueno, la variedad fundamentalmente de lesión deportiva son lesiones musculares por sobrecarga, roturas fibrilares, lesiones tendinosas, del tipo de tendinitis aguda, tendinitis crónica, rotuliana, tendinitis aquilea, todo eso está muy en relación con la práctica del deporte, lesiones también ligamentosas, esguinces de rodilla, lesiones incluso más graves, a lo mejor como ligamentos cruzados, lesiones meniscales, lesiones del cartílago articular, y luego algo que realmente está viniendo mucho a la consulta y que gracias a que tenemos también un servicio de podología con el que colaboramos mucho, son las consultas que vienen ahora por los trastornos de la pisada. Ahora mismo, como sabes, hay mucha afición ahora a correr y sobre todo también muchas carreras de larga distancia, y son muchos los pacientes que nos vienen preguntando por si tienen algún tipo de trastorno en la pisada que les condicione patología o que a lo mejor incluso les provoque una disminución en el rendimiento deportivo. Doctor, ¿qué son realmente los meniscos? Pues los meniscos, si quieres, mira, te lo explico aquí mejor en el modelo de rodilla. Los meniscos serían estas estructuras que vemos aquí, ¿eh? Estos son unas estructuras que son fibrocartilaginosas y que, como veis, tienen forma en media luna. Esto sería el menisco interno y esto sería el menisco externo. Generalmente tiene fundamentalmente una finalidad de amortiguación en los movimientos de la rodilla, amortiguando el choque del fémur con respecto a la tibia, y luego también tiene una finalidad que es la de mejorar la congruencia entre un hueso y otro, facilitando así que el roce pues sea un poquito más armónico a nivel de la rodilla. Antes, doctor, de adentrarnos concretamente en la actividad quirúrgica de su servicio, bueno, nos gustaría darles la enhorabuena porque hace algunas semanas el prestigioso cirujano belga Koen de Smet, considerado como uno de los 5 mejores traumatólogos del mundo, llevó a cabo aquí 2 intervenciones en el Hospital Costa de la Luz de Huelva. Eso imagino, doctor, que fue toda una experiencia y, bueno, pues un dato importante, ¿no?, para el currículum de ese hospital, ¿no? Eso ha sido para nosotros, por supuesto, una experiencia, ¿no?, una satisfacción que un profesional de esa talla, pues bueno, esté con nosotros en el hospital, en cierto modo colabore con nosotros, y la verdad que estamos contentos, estamos orgullosos y esperamos que no sea la única, vamos, pues lo normal, o la idea es que el doctor de Smet
que había tenido ya contactos con nosotros a través de congresos y eso. Él, no sé si sabéis, él trabaja fundamentalmente en Bélgica, en Gante, y luego tiene también otro centro de referencia prácticamente a nivel mundial en Roma. Entonces tenía la intención, ya que el público, la cantidad de pacientes que él opera son de nacionalidades muy diferentes, tenía la intención de buscar un centro un poco de referencia que estuviera más al sur de Europa, para los pacientes, por supuesto, españoles, y que le viniera un poquito quizás más cómodo esta zona, pues tener un centro de referencia aquí. Y bueno, y parece que bueno, que esta experiencia piloto, él ha quedado, parece que bastante contento, y bueno, y esperamos que no sea la última vez que esté aquí con nosotros, colaborando. Ajá, y en lo que a actividad quirúrgica de su servicio se refiere, ¿cuáles serían las patologías que con más frecuencia requiere finalmente la necesidad de un abordaje quirúrgico? Bueno, nosotros lo que sería la patología más frecuente que nosotros vemos en quirófano, aparte de, por supuesto, lo que sería la cirugía traumatológica, es decir, la cirugía de aquella fractura que por su complejidad o por su gravedad no es suficiente con un tratamiento conservador ortopédico, pues tendríamos fundamentalmente la cirugía de la artrosis, como hablábamos antes, es decir, la cirugía de la sustitución protésica, sobre todo frecuente en rodilla y cadera, aunque también ponemos también prótesis de otras articulaciones, como por ejemplo hombro, tobillo, codo, esas son menos frecuentes. Luego también es muy frecuente la cirugía del pie, como hablábamos antes, y por supuesto la cirugía artroscópica. ¿Cuál es el papel de la cirugía artroscópica en traumatología? La cirugía artroscópica, al igual que en cualquier otra especialidad médico-quirúrgica, hoy día es fundamental, es el presente, y yo creo que también va a continuar siendo el futuro. La importancia de la cirugía artroscópica realmente es que nos permite actuar sobre determinadas patologías articulares haciendo unos portales prácticamente de menos de 1 centímetro, que nos va a permitir acceder al problema en la articulación respetando al máximo la anatomía de la misma, al contrario de lo que ocurre con la cirugía tradicional, ¿no? ¿Ventajas? La ventaja fundamentalmente es esa, entonces, el respeto a la anatomía, y luego que muchas veces incluso nos permite el ser más precisos incluso que con la cirugía abierta, aparte de que, por supuesto, lo que es la recuperación clínica y funcional del paciente, así como el índice de complicaciones, es mucho menor. Para ir terminando, como además hemos destacado al principio que el Hospital Costa de la Luz es la sanidad sin duda del futuro, vamos a hablar ahora de las nuevas terapias. Vamos a destacar, que además por lo visto está muy extendido ahora, el tratamiento con plasma rico en plaquetas. Bueno, el plasma rico en plaquetas es algo que hace años, pues bueno, quizá empezó a utilizarse mucho en traumatología deportiva, en deportistas de élite, pero que hoy día es algo cotidiano en nuestra práctica diaria. Lo utilizamos ya no solo muchas veces de forma ambulatoria en quirófano, sino como parte también de un procedimiento quirúrgico. Eso técnicamente es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es que tomamos una muestra de sangre similar a lo que sería una analítica, y eso lo metemos en una centrifugadora de alta revolución, que lo que nos permite es fraccionar esa muestra de sangre. De ese fraccionamiento cogemos la parte más rica en plaquetas, que eso es lo que aplicamos en el tejido enfermo. Eso va a tener fundamentalmente un efecto biológico a través de esos factores de crecimiento. Va a conseguir, por un lado, disminuir en gran medida la inflamación del tejido, y sobre todo va a tener también un efecto regenerador a nivel de ese tejido enfermo. ¿Y las infiltraciones con ácido hialurónico? Las infiltraciones con ácido hialurónico tienen su finalidad fundamentalmente en la artrosis. La utilizamos sobre todo en la rodilla, aunque se puede utilizar también en otras articulaciones. El ácido hialurónico realmente forma parte del líquido sinovial normal y del tejido conectivo a nivel del organismo, pero bueno, hemos conseguido sintetizarlo de forma artificial y disponemos realmente ahora mismo de jeringas que nos permiten infiltrarlo en la articulación. El efecto en este caso, aunque también es un efecto antiinflamatorio, no es tan biológico como el de factor de crecimiento, es un efecto más mecánico. Lo que conseguimos con esto es una lubrificación natural de la rodilla, es decir, mejora el roce de esos cartílagos maltrechos que hablábamos antes de la artrosis, y eso va a provocar que, además de bajar la inflamación, mejore mucho el dolor en el paciente, mejore mucho la funcionalidad, y muchas veces incluso nos permite el que esa artrosis no progrese tan rápidamente, incluso el que esos pacientes no tengan que llegar a ponerse una prótesis. Es muy utilizado en cirugía estética.
Sí, sí, la verdad que sí. Es uno de las utilizaciones iniciales de ácido hialurónico, pero bueno, lo utilizamos más también nosotros. Y ya para terminar, con respecto al diagnóstico, ¿cuáles son los procedimientos diagnósticos más utilizados por el traumatólogo? Bueno, en principio, como cualquier compañero te puede decir, lo fundamental en el diagnóstico de un paciente es realizar una buena historia clínica y una buena exploración. Realmente, en muchas patologías, haciendo esto, ya el médico o el especialista va a conseguir llegar a un diagnóstico, cosa que a veces nos cuesta trabajo transmitírselo al paciente. Me ocurre a veces, pues en la consulta le dices al paciente después de verlo, pues yo creo que tiene tal, dice muy bien, pero no me va a hacer una radiografía, no me va a hacer una ecografía, es normal, ¿no? Luego ya, pues bueno, fundamentalmente la radiografía es lo que nos ha servido de soporte diagnóstico siempre, fundamentalmente para las deformidades, la artrosis, la patología de columna, por supuesto la fractura. Luego ya también tenemos la ecografía. La ecografía nos ayuda sobre todo en lo que es el diagnóstico de patologías tendinosas y patologías musculares. Y luego, pues bueno, tenemos ya el TAC y la resonancia. El TAC es una prueba que fundamentalmente sirve para la valoración del componente óseo. Es muy importante para fracturas complejas, para artrosis en pequeñas articulaciones a nivel de muñeca, tobillo, lesiones del cartílago, también para lesiones de columna. Y luego la resonancia, ¿no? La resonancia magnética, pues bueno, una prueba que hoy día, pues bueno, es fundamental para el diagnóstico de múltiples patologías, ¿no? Para el diagnóstico de la hernia de disco, lesiones a nivel del cartílago en la rodilla, del menisco, etcétera, vamos, es fundamental. De hecho, sí, vamos, era comentarte, a partir del mes de enero, ya por fin el servicio de radiología contará con una resonancia de última generación, que hasta ahora, como quien dice, era lo único que le faltaba al servicio de radiología del hospital. Además, cabe destacar que también en el Hospital Costa de la Luz tenéis el equipamiento también del futuro, ¿no? Porque contáis también con técnicas innovadoras. Doctor, muchísimas gracias. Amplia información de su unidad de traumatología. Si quieren seguir conociendo más especialidades del Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro, quédense cada viernes con nosotros, aquí, en Cita Previa.